En mi intervención en CLA-TV del 11 de mayo de 2024, expresé por primera vez la sospecha de que las nuevas precipitaciones del polvo del Sahara pueden tener más que ver con el uso de armas meteorológicas patentadas desde hace tiempo que con la propia arena del Sahara. Hoy les presento un primer informe de análisis que afirma que al menos 26 elementos, algunos de ellos altamente tóxicos, caen sobre nuestras cabezas con cada supuesta lluvia del polvo de Sahara. Pero no solo en la cabeza, sino también en toda nuestra agricultura, en nuestros lagos, ríos, jardines, prados, en todos nuestros animales, poblaciones de insectos en el aire, en el suelo y bajo tierra. Pero lo primero es lo primero. En primer lugar, me gustaría recordarles una vez más la patente estadounidense 99-24-640. Y esta es solo una de las docenas de patentes similares. En él se describe cómo se transforma un avión Boeing para transportar cargas de 25 toneladas de nanopartículas similares a la arena a una altitud de 18,000 metros. La razón: controlar y manipular nuestro tiempo y nuestro clima. Entonces me gustaría recordarles de nuevo el combustible de la OTAN JP-8, que la OTAN masónica ha vendido desde hace tiempo un 90% de este a la aviación civil, es decir, a casi todos los grandes aeropuertos del mundo. Lo alarmante son los resultados de los análisis de los aditivos nombrados. En esos combustibles militares se han detectado cantidades elevadas de aluminio, bario, berilio, plomo, cadmio, cromo, cobalto, hierro, cobre, molibdeno, sodio, níquel, estroncio, titanio, vanadio, zinc y estaño. También muchos óxidos de estos metales y otras sustancias tóxicas. Esos resultados de las mediciones nos dieron la idea de que quizás también podrían encontrarse sustancias similares en las nanopartículas de polvo fino similares a la arena. Cientos de millones de toneladas ya han sido rociadas sobre las cabezas de todos nosotros. Y que la llamada lluvia de polvo del Sahara también podría ser una precipitación que contuviera precisamente esas sustancias. Las patentes de manipulación meteorológica que se han dado a conocer, es decir, las patentes de armas meteorológicas, describen en blanco y negro cómo esas partículas de nanoarena flotan en la atmósfera superior durante hasta 2 años después de ser expulsadas, pero luego caen gradualmente sobre nosotros. Y yo digo, o bien en silencio o bien en combinación con el repiqueteo de la lluvia que entonces cae sobre nuestras cabezas, pero también sobre las cabezas de nuestros seres queridos, nuestros hijos. Y luego también engominan nuestras instalaciones solares, embadrunan todos nuestros medios de transporte, envenenan todos nuestros campos, etc. Antes de pasar a los resultados de los análisis de la llamada lluvia de polvo del Sahara, debo referirme de nuevo, por ejemplo, a los experimentos a gran escala realizados con personas en Estados Unidos en 1994, que hace tiempo que ya han salido a la luz. Tengo que hacer esto para que entiendan suficientemente que tales experimentos crueles con los pueblos son realmente llevados a cabo por los gobiernos y luego encubiertos por el Poder Judicial. Y aquí solo estamos tratando la punta del iceberg que los iluminados libres ya han destapado. Los sujetos involuntarios de las pruebas de 1994 eran ciudadanos estadounidenses. Ciudades enteras. ¿Qué ocurrió? Aviones militares los rociaron deliberadamente con veneno durante un largo periodo de tiempo, porque supuestamente los militares querían ver qué pasaba, ya que los agentes de guerra deben probarse antes de utilizarlos contra el enemigo. Incluso una escuela primaria con niños fue rociada deliberadamente con sulfuro de zinc-cadmio todos los días durante 3 meses. Tome nota de estas 2 sustancias porque dentro de un momento oirá hablar más de ellas. Las consecuencias de esta niebla de sulfuro de zinc-cadmio fueron terribles. La mitad de una clase entera murió literalmente a consecuencia de ello, mientras que la otra mitad sufrió graves enfermedades
esterilizaciones y otras discapacidades. Para estas víctimas indefensas, esos niños pequeños, más tarde, cuando crecieron, dieron a luz ellos mismos a niños gravemente discapacitados, etc. Y por favor, entiendan en este punto que no estamos hablando aquí de meras teorías conspirativas, sino de crímenes cometidos por gobiernos enteros y sus judicaturas que hace tiempo que ya han sido admitidos, pero nunca debidamente castigados y publicados. Cuando se les preguntó, declararon previamente que los aviones solo rociaban productos químicos inocuos. Por cierto, nuestros gobiernos nos dan las mismas respuestas cuando les preguntamos por el contenido de los millones de toneladas de nanopartículas pulverizadas. Y la llamada lluvia de polvo del Sahara no ha provocado ninguna protesta, ni siquiera en los principales medios de comunicación. Pero pasemos ahora a los impactantes resultados del análisis que nos han presentado investigadores independientes de Bosnia. Los documentos originales aparecen en un segundo plano. Hicieron un análisis comparativo de la arena sahariana original y de la supuesta arena sahariana procedente de las precipitaciones en Bosnia-Herzegovina. Su único interés era la cuestión de si podría haber elementos tóxicos en esta llamada lluvia de polvo sahariana, algo que nos perjudica a nosotros o a nuestro ecosistema. Y esto es exactamente lo que los gobiernos deberían haber estado haciendo. Sin embargo, como ninguno de ellos tomó medidas, el siguiente análisis se realizó a título privado. Así que envió al Instituto de Ingeniería de Procesos Químicos de Tuzla una muestra de arena de Lukavak, además de la arena original del Sahara. El 6 de mayo de 2022 enviamos 2 muestras al Instituto de Ingeniería de Procesos Químicos de Tuzla. Una muestra de arena de la orilla de un lago en el sur de Túnez, y una muestra de arena de Dubrovnika Donja, cerca de Lukavak, tomada el 7 de abril de 2022 tras la lluvia de sangre. Que fue tomada el 7 de abril de 2022 tras la llamada lluvia del Sahara. Esta muestra es de suma importancia, porque en Bosnia el viento sopla sobre todo del oeste, y por lo tanto las precipitaciones en Lukavak no podrían estar influidas por los gases de escape de ninguna industria o central térmica y similares. Y aquí viene. En la llamada lluvia de polvo del Sahara analizada, se encontraron nada menos que los 26 elementos siguientes, algunos de ellos altamente tóxicos: aluminio, arsénico, boro, bario, berilio, bismuto, cobalto, cromo, cobre, hierro, litio, manganeso, molibdeno, níquel, plomo, antimonio, selenio, estaño, estroncio, talio, vanadio, zinc y cadmio. Te lo dije, recuerda los 2 últimos elementos. Solo el contenido de aluminio de la denominada lluvia de polvo sahariana procedente de Bosnia era 728 veces superior al de la arena sahariana original. ¿Entendido? El polvo fino de aluminio puede, por ejemplo, causar Alzheimer, dañar los riñones, el hígado y los huesos, y mucho más. El contenido de arsénico era 44 veces superior, el de bario 660 veces superior, y el de níquel incluso 2.500 veces superior al de la arena original del Sahara. Se encontró una proporción 64 veces mayor de zinc en la llamada lluvia del Sahara y una proporción 23 veces mayor de hierro, y así sucesivamente. Tras esta revelación, a los afectados solo les interesa una cosa. ¿Quién demonios permite que se viertan sobre nuestras cabezas estos nuevos cócteles altamente tóxicos? ¿Quién lo hace exactamente y por qué? ¿Cómo se llaman estos culpables? Eso es lo que queremos saber ahora. ¿Con qué misión y con qué objetivos últimos actúan? Dado que estos análisis presentados aportan algo más que una sospecha inicial de que toda Europa se ha convertido en objetivo de la peor clase de terroristas híbridos,
Hago un llamamiento a todos nuestros telespectadores para que participen activamente en la futura labor educativa sobre este asunto. Como de costumbre, los medios de gravamen obligatorio no informan nada al respecto e incluso ocultan cosas mucho peores en contra de su buen juicio. Llevamos informando sobre esto todos los días desde 2012. Por favor, no olvides que con cada nueva nube de polvo del Sahara inhalas todo este material mientras flote libremente en el aire. Y entonces absorbes estas nanopartículas de la tabla periódica a través de cada poro de tu piel. Las comes con tus verduras orgánicas, las tragas con el agua que bebes, e incluso cuando nadas, las cosas se te meten dentro, por todos lados, no solo por la boca. Hay que tener en cuenta que el alcance final de los daños y las consecuencias a largo plazo aún están por determinar. Pero solo la creciente desfiguración de nuestros árboles nos hace presagiar lo peor. Por tanto, cualquier información relevante puede proteger y salvar la vida de nuestra naturaleza y la existencia de pueblos enteros. Para obtener un certificado definitivo sobre el origen, la causa y los objetivos de esta composición química de polvo, se requieren tantos análisis adicionales como sea posible de muestras procedentes de diferentes lugares de origen. Tampoco se sabe con certeza de qué manera, en qué medida y con qué consecuencias los distintos organismos absorben los elementos encontrados. Pero yo digo, sigue pidiendo a los diputados de tu circunscripción que no solo prohíban la pulverización de combustibles de la OTAN desde nuestros aviones como asesino del clima y de los seres humanos. También ilustra a todos aquellos que no están al tanto de lo mortales que son para nosotros muchos de estos elementos anteriormente nombrados. Pide a tus diputados que informen a la población sobre la fumigación anual de decenas de millones de toneladas de nanopartículas de aluminio y polvo de carbón. Pide continuamente un discurso abierto sobre todas estas patentes de manipulación meteorológica y despliegue de armas meteorológicas mencionadas aquí y el genocidio sigiloso asociado a ellas. No hay otra forma de describirlo. Pide a sus políticos y diputados que informen públicamente sobre el análisis del pueblo sahariano que acabamos de mencionar. Aquí aparecen los originales, queridos. Y por último, como pueblo debemos exigir el derecho a nuestra autoridad decisoria final hasta que esté firmemente anclado en todas y cada una de las constituciones y los políticos de turno ya no puedan simplemente oponerse a nuestras objeciones. Por favor, difunde programas como este a tanta gente como puedas, especialmente a aquellos que aún son ignorantes. Soy Ivo Sasek, que cumple 48 años ante Dios. Moscú en 1999. En un acto para periodistas alemanes en el Club de la Democracia, se le facilitó a Hellman un archivo del servicio secreto ruso. Inmediatamente me di cuenta de lo explosivos que eran estos papeles. Eran documentos del antiguo Departamento 23 del KGB. Y los dirigentes comunistas se dieron cuenta naturalmente de que la propaganda y la realidad social no coincidían. Y la población también se dio cuenta, por supuesto. Y esperaban la ayuda de la ciencia y la tecnología. Los archivos contenían los resultados de las investigaciones del neuroquímico ruso Yuri Albatov, detenido en 1947. Se le acusó de haber desvelado la fórmula de un simple neurotransmisor al enemigo. Su rastro se pierde en el campo de trabajo, el infierno helado de Vorkuta. La fórmula de Albatov solo fue redescubierta 23 años más tarde por los servicios secretos del Kremlin. La sustancia actúa sobre el córtex prefrontal, anula la capacidad del cerebro para sincronizar observaciones e información. Poco después, la sustancia llegó a los laboratorios de la CIA a través de un desertor soviético. Allí experimentaron con la manipulación sistemática del sentido de la realidad con el objetivo de crear nuevas realidades en la mente de las personas sin que se dieran cuenta.
Basándose en los diarios secretos del genio de la física Nikola Tesla, que descubrió la frecuencia electromagnética de los pensamientos, los técnicos estadounidenses de la NSA desarrollaron una tecnología de transmisión adecuada bajo el lema «El medio es el mensaje». Pero no fue hasta los años 80 cuando se puso en funcionamiento el primer gran sistema de antenas en Alaska con el proyecto HARP para manipular a la población con la ayuda de la sustancia. Junghans y Platt tuvieron la imposible tarea de desarrollar un concepto para la logia secreta llamada de la economía de mercado para que los ciudadanos alemanes interpretaran los recortes sociales como salvar el estado del bienestar. En este contexto, apareció por primera vez el término máquina de patriotismo. Hellman está convencido de que, con la expansión actual de las antenas Tesla, la sustancia de Alvatov también se rocía sobre la población mediante aviones. No descarta la posibilidad de financiación de la UE.